Iglesia Filadelfia JB, perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Hay una historia muy conocida en la Biblia que es la primera historia que encontramos precisamente en las Sagradas Escrituras. Se encuentra en un lugar muy especial y es el huerto del Edén. Allí sucede una historia que particularmente se viene repitiendo durante todas las generaciones existentes y por existir. Y es la historia de la caída del hombre. Vemos cómo Adán y Eva son creados luego de toda la creación, cómo Dios establece unas indicaciones básicas para que el ser humano pueda subsistir y pueda poder continuar viviendo. Él siembra dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y luego de este suceso nos encontramos con Génesis capítulo 3, versículo 8 y 9. Yo quiero que usted abra su Biblia o pueda leer la pantalla y se sumerja en esta historia, porque es una historia muy interesante, especialmente porque estos dos versículos Dios los va a usar para hablarnos y hablarte hoy a ti y hablarme a mí. Y dice la palabra de Dios, Génesis 3, 8 al 9, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde. Usted imagínese un día bien bonito donde sopla la brisa de la tarde. El hombre y su esposa, o sea, Adán y Eva, oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Entonces imagínese la escena. Está Adán y Eva, oyen a Dios caminando por el huerto. Y dice, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Versículo 9, entonces el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Repite conmigo, ¿dónde estás? Padre, que esta palabra, Señor, más que presenciarla aquí, más que escucharla, oírla, produzca fruto en nuestras vidas, Señor. Habla tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una pregunta en esta historia. ¿Dónde estás? ¿Verdad? Y si nosotros analizamos esa pregunta de una manera textual, nos puede indicar dos cosas básicas. La primera es que la ubicación del sujeto en cuestión es desconocida o se quiere confirmar la ubicación del mismo. Es decir, cuando alguien le pregunta a otra persona dónde está, es porque desconocen dónde se encuentra, ¿cierto? O porque simplemente quiere confirmar dónde está. Pero también nos indica que alguien está en busca del sujeto en cuestión. O sea, hay un sujeto que está interesado en saber o querer encontrar a dicha persona o dicho ser. Ahora, en un contexto espiritual, si nosotros vamos a tratar esta pregunta, la respuesta puede tener un contexto, digamos, de lo lógico, lo obvio, ¿cierto? Algo más complejo. ¿Qué es lo obvio? Si yo les pregunto a ustedes en este momento, ¿dónde están? Pues ustedes me pueden responder de diferentes maneras. Me pueden decir que están en este momento sentados en el auditorio de la Iglesia Cristiana Filadelfia JB y que están presenciando o participando de la reunión dominical. Esa podría ser la primera respuesta, pero también otra respuesta puede ser: estamos en el barrio Montevideo, zona industrial, ciudad de Bogotá, Colombia, América Latina, planeta Tierra, etc. Pero no creo que yo haya traído este pasaje o esta pregunta para saber dónde está usted sentado hoy. Creo que ese no es el propósito de esta pregunta. Así que hay otra manera en la que podemos nosotros indagar o poder abarcar esta pregunta y darle una respuesta un poco más profunda. Cuando nosotros queremos ir más allá del lugar físico, es decir, a mí no me interesa saber que usted está aquí porque ya lo sé, ¿cierto? Pero sí me interesa saber dónde estás en lo espiritual.
¿Dónde estamos en lo espiritual? Es lo que Dios nos quiere preguntar hoy. Ahora, conforme a esto, existen algunas respuestas posibles que los creyentes pueden dar a esta pregunta. La primera es: estoy en Cristo. Ahora, quiero que levanten la mano quienes darían esta respuesta. Si yo les pregunto, ¿dónde estás en tu vida espiritual? ¿Quiénes dicen? En Dios, en Cristo. A ver, alce su mano. Interesante. Pero otra respuesta puede estar cerca de Jesús. Y otra respuesta podría ser lejos de Dios o de Jesús. Si nosotros analizamos, y quiero que vuelvan a proyectar el pasaje inicial, podemos evidenciar que Dios andaba buscando al hombre. Y sabemos que no es una tarea, es decir, no es obligación de Dios buscarnos, pero Él por gracia y misericordia nos busca, porque la parábola de la oveja perdida lo demuestra. Y aquí podemos preguntarnos algo, y es: ¿por qué Dios andaba buscando al hombre? ¿Por qué? Si se supone que el hombre siempre había estado en su lugar. ¿Cuál había sido el lugar del hombre en la creación? Estar en la presencia continua de Dios. Ahora, Dios, ¿por qué busca al hombre si se supone que Él siempre había estado ahí? Y cuando nosotros espiritualizamos este pasaje, podemos ver una aplicación muy interesante para estos días. Y es que aquí nos habla la palabra de que cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, y tal vez nadie le pone atención a estos detalles, pero es muy curioso que la Biblia mencione que el día ya había iniciado. Seguramente el hombre había pecado en las horas del mediodía de la tarde, y cuando ya el día estaba declinando es cuando el hombre decide esconderse de Dios. ¿Será que esto no pasa con la iglesia? Ahora, es muy curioso porque en el reloj de Dios, pues no hay un reloj de Dios, me refiero en la Biblia, la profecía, podemos evidenciar que estamos en los últimos minutos, ni siquiera horas del día. Y la iglesia ha venido presentando un fenómeno muy peculiar desde hace un tiempo, y es que la iglesia ha venido en un proceso de decadencia, de apostasía. Es decir, que en la tarde, a la hora de la fresca brisa de la tarde, la iglesia se empezó a esconder de Dios. Eso es interesante saberlo y entenderlo. Porque hoy que ya estamos en las horas de la noche, es decir, estamos en el atardecer, porque la noche es cuando venga el juicio, la gran tribulación. En estas horas del atardecer, muchos perdimos la ubicación original como lo hizo Adán. Por eso Dios busca a muchos de nosotros. Y dice la palabra que espiritualmente nosotros podemos tener dos estados posibles únicamente. Y es en Cristo, es decir, permanencia, o separados de Cristo, que puede ser cerca o lejos. Ahora, usted entienda, muchos dicen: estoy cerca de Jesús. Sí, suena muy bonito, pero no es lo mismo estar cerca que en, ¿verdad? Por eso, si estás cerca o lejos, no estás en. Yo puedo decir: yo voy en el bus y estoy cerca llegando a la iglesia, pero no estoy en el auditorio. No es lo mismo. Así que solamente hay dos estados posibles en los que espiritualmente tú y yo podemos estar delante de Dios: en Él o separados de Él. Ahora, si nosotros vamos a buscar un ejemplo que nos pueda ilustrar un poco más esta realidad, podemos ir a Juan capítulo 15 versículo 5. Ahora, es un texto muy conocido por todos nosotros. Dice la palabra de Dios, o dice más bien Jesús: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Ahora, Jesús hace un ejemplo, y quiero que me preste atención. Jesús hace un ejemplo muy de lo simple y de lo lógico. Él no está haciendo un ejemplo de nada complejo de la naturaleza. Él está cogiendo un ejemplo muy fácil de que los discípulos y todos los que fuéramos a conocer esto lo pudiéramos entender. Lo hace con algo
completamente natural, un árbol y sus ramas. Y sabemos que es totalmente imposible en la naturaleza que una rama pueda sobrevivir una vez arrancada o separada del tronco. O sea, es imposible. La única rama en la historia que pudo producir fruto separado del tronco fue la vara o la rama de Aarón, que floreció, que reverdeció. Es el único caso por un prodigio divino. Pero del resto en la naturaleza es totalmente imposible que una rama separada del tronco original, del cual es nutrida y sustentada, pueda sobrevivir. Así que cuando los discípulos escuchan esta historia, claramente entienden que separados de mí nada podéis hacer, dice Jesús. Es decir, que no está hablando de un misterio divino o algo sobrenatural que nadie pueda entender. Él está hablando de algo tan sencillo como o estás en mí o estás separado de mí. No hay otra explicación para esto. Ahora, aquí dice Jesús y lo repite: porque separados de mí nada podéis hacer. No puedes producir fruto, hermano. No puedes producir absolutamente ningún fruto resultante de una relación separada de Dios. Es imposible. Y cuando nosotros podemos estudiar la Biblia más a fondo, podemos darnos cuenta que el apóstol Pablo lo ilustra o lo explica de una manera más amplia en Romanos 11, capítulo 11, versículo de 17 al 22. Ahí nos está diciendo más o menos que había un árbol que era el tronco de Abraham, el patriarca, y que algunos del pueblo de Israel eran esas ramas que fueron desgajadas, fueron separadas por su incredulidad. También nos explica el apóstol Pablo que nosotros, al ser ramas silvestres de un árbol silvestre que no tiene nada que ver con ese árbol principal, fuimos insertados porque creímos en el Hijo de Dios, y que de esa manera nosotros, al ser insertados, tenemos vida. Dice el versículo 8, así que no se jacten, 18, así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes solo son una rama, no son la raíz. Aquí nos está diciendo que fue obra divina que Dios nos haya puesto en él. Fue obra divina que tú hayas conocido y yo del evangelio de Cristo, y que hoy estemos en la fe cristiana. Pero aquí nos dice más adelante que nosotros, es decir, que podemos estar siempre ahí, pero aquí lo que el Señor nos dice es que si somos fieles, entonces vamos a permanecer. Dice el versículo 21, pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Y dice el versículo 22, fíjate que Dios es bondadoso, pero también es severo. Severo con los que desobedecen. Repita conmigo: desobedecen. Pero dice más adelante, pero será bondadoso contigo si sigues ¿qué? Si sigues ¿qué? Confiando en su bondad. Cuando entendemos esto, y vuelvo a hacer la pregunta, ¿dónde estás? Entonces naturalmente deberíamos saber responderla, poder responder esa pregunta. Pero hay una realidad aún más latente, y es que la iglesia, es decir, cuando yo hablo de iglesia hablo del cuerpo de Cristo, sin distinguir denominación. La iglesia, a raíz del proceso de decadencia o de apostasía, de enfriamiento que está profetizado en la palabra, ha venido distorsionando su visión real de las cosas. Entonces es cuando muchos cristianos, ¿quién dice amén? Amén. Exactamente, muchos cristianos que dicen amén, cuando uno les dice cristianos, por eso, muchos de ustedes que dicen amén, ¿cierto? Cuando uno les pregunta ¿dónde estás?, claramente dicen en Cristo. Es muy fácil responder eso, es muy sencillo. Es muy sencillo en el mundo occidental, no en el mundo musulmán, allá donde hay cristianos que son asesinados. No, aquí es sencillo decir estoy en Cristo. Tú puedes tener una camiseta, un llavero, una playlist cristiana, empanadas cristianas, helados cristianos. Es muy sencillo. Y congregarnos es muy sencillo. Usted no le costó el parqueadero, aquí no se lo cobran. El bus le costó, pero me refiero, usted no paga una membresía, o usted no tiene que hacer un esfuerzo de subir 20 kilómetros a la montaña para llegar acá. Es muy sencillo. Pero hay una distorsión. Dice primera de Juan 2:3 al 6. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos.
O sea, aquí no me está hablando en mandarín, aquí me está hablando en español. Y creo que esto es muy fácil de entenderlo. Vuelvo a leer. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios, ¿sí qué? Sencillo, lo puede entender un niño de 3 años. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no ¿qué? Usted lo dijo, eso es mentiroso y no vive en la verdad. O sea, es tan simple como que el agua y el aceite se repelen, como que el fuego quema. Es tan sencillo. Si no obedecemos los mandatos de Dios, ¿qué dice ahí? Eso es mentiroso y no vive en la verdad. Por ende, no pertenece a Dios. Es imposible. Porque en el versículo 6 me adelanto, los que dicen que viven en Dios deben vivir como ¿qué? Esto es japonés, coreano, es español, ¿lo entienden? ¿Lo entendemos? Yo lo entiendo. O sea, matemática espiritual, vivo en Dios, igual pertenezco a Él. No obedezco la palabra de Dios, igual no soy de Él. O sea, no tiene otro sentido. Primera de Juan 3, 7 al 10 dice, hijitos, no dejen que nadie los engañe. Nos muestra otra lógica. El que practica el bien es justo, así como Jesucristo es justo. Y el que sigue pecando es del diablo, pues el diablo siempre ha pecado. Versículo 10. Hay una forma de saber quiénes son hijos de Dios. ¿Usted sabía que hay una forma de saber eso? Aquí dice, ¿y quiénes son hijos del diablo? El que no pone en práctica la justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Punto. O sea, esto no tiene discusión. No tiene manera de refutar esto. O el árbol produce frutos buenos o produce frutos malos. Lo dice Jesús en Mateo 7, 24 al 27. Que el árbol bueno produce frutos buenos. Ahí lo está leyendo, léalo mientras yo hablo. El árbol malo produce frutos malos. Y dice Jesús, perdón, yo me equivoqué de cita, ¿cierto? Sí, Mateo 12:33 era la cita, 12:33. Y dice, lo mismo sucede con las personas, Mateo 12:33. ¿Ya lo tiene ahí? Sí. Dice, lo mismo sucede con las personas. Para saber si son buenas o malas, solo hay que fijarse en las cosas que hacen. Sencillo, no hay nada más que decir. Ahora, Jesús nos ilustra en una parábola, que es la cita que les mencioné antes, algo muy simple. Los 2 cimientos. Dice que quien construye su casa sobre la roca, ¿sí? Quiero que lo lea, Mateo 7:24. Dice, todo el que escucha, repita conmigo, escucha. Mi enseñanza, dice Jesús, y la que es sabio como la persona que construye su casa sobre la roca sólida. Y bueno, ahí dice que si viene una tormenta, pues resiste. Pero dice el versículo 26, sin embargo, el que oye, diga conmigo, oye. El que oye mi enseñanza y no la obedece, es un necio como la persona que construye su casa sobre la arena. Hay 2 palabras muy curiosas. En el versículo 24 dice escucha y en el versículo 26 dice oye. Ahora yo les pregunto, ¿escuchar y oír es lo mismo? ¿Quiénes creen que es lo mismo? Sinceramente. Nadie. Bueno, quería que alguien levantara la mano. No es lo mismo, y menos mal que lo entendemos. Porque escuchar, es decir, oír es percibir un sonido. Oír es percibir, yo detecto algo. Escuchar es tomar lo que yo percibo, procesarlo y entenderlo, analizarlo, estudiarlo, es decir, concentrarme en. Entonces aquí Jesús dice que el que escucha va a construir sobre la roca, pero el que oye construye sobre la arena. Muy interesante. ¿Por qué? Porque creo que esta es una sociedad, especialmente hablo de la iglesia cristiana y sobre todo el mundo entero, donde estamos muy acostumbrados a oír. Y lo dice Santiago en Santiago 1:22, dice que son muchos los oidores, pocos los hacedores de la palabra de Dios. Es decir que oímos,
domingo tras domingo. No le digo los miércoles porque la mitad de ustedes no vienen los miércoles, la mayoría. Pero digo los domingos, oímos. ¿Usted qué está haciendo ahorita? Oír. Pero los que escuchan son los que producen fruto, porque procesan lo que oyeron. Amén. Amén. Así que es muy fácil evidenciarlo, es muy fácil poder entender. Y Santiago lo explica de esa manera. El espíritu a la verdad, el cuerpo sin el espíritu está muerto, en Santiago 2:26, pero la fe sin obra está muerta. Ahora, ¿de qué manera podemos comprobar o ratificar que pertenecemos a Dios? Lo dice el apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 4, 13 al 18, dice: así es como podemos saber que nosotros permanecemos, diga conmigo, permanecemos en Dios y Él en nosotros, porque nos ha dado su Espíritu. Quiero que anote los otros versículos hasta el 18 y lo lea después, porque aquí nos habla de cuáles son los frutos o los resultados de que el Espíritu Santo habita en nosotros. Es decir, el Espíritu es el que produce en nosotros las buenas acciones, el que produce en nosotros la posibilidad de que podamos dar como resultado los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia y todos esos frutos. Pero separados de mí, dice Jesús, ¿qué? ¿Algo podemos hacer? Nada. Una palabra muy sencilla: nada. ¿Dónde estás? Si está muy seguro, alce su mano. Ok. Bueno, me hubiera encantado hacer una encuesta a todos ustedes aquí en persona y preguntarles unas cosas, pero la semana pasada hice por redes sociales una encuestica donde 764 personas respondieron. Ahora yo tengo acá, bueno, a usted le va a aparecer aquí. Ahora, cuando uno hace una encuesta, uno quiere saber cómo fue la encuesta, ¿no? ¿Quieren saber? Aquí en mi iPad tengo 767 respuestas. Lo que ustedes van a ver aquí corresponde a 750 y tantas o 60 y algo de, bueno, no sé si podemos poner la primera imagen. Y todo empieza, se encuestaron, es decir, respondieron 760, digamos, personas. De aquí probablemente, de otro lugar, es decir, que nos siguen por las redes sociales. Queríamos saber cómo asimilamos esto de estar o no estar. Cuando encuestamos, el 99,2% dicen creer en Dios. Es decir, que ese pequeñito pedacito seguramente es porque nos siguen, porque quisieron seguirnos en Facebook, pero no creen de pronto en Dios. O sea, hay una generalidad hay una creencia en Dios, en este caso en Jesucristo. Ahora vamos, cuando les preguntamos, ¿eres cristiano? Pues queremos ratificar si de pronto hay otro tipo de creencia en otro Dios. El 91% dicen, sí, Cristo es mi Dios. Cuando seguimos avanzando, ¿cuánto tiempo llevan en la fe cristiana? Un 40,3% dicen que llevan más de 10 años. Y eso podría ampliarse si todos ustedes hubieran respondido a la encuesta, el fenómeno tal vez hubiera sido el mismo. Y digamos que los que llevan un mes o menos de 6 meses son muy pocos. Es decir, todos los que responden llevan mucho tiempo en la fe cristiana. Ahora, si seguimos avanzando en cuanto al bautizo en la fe, 89,2% sí, 10% no. Si crees en la eternidad después de la muerte, claramente todos, casi que todos creen en la eternidad después de la muerte. Si conoces a Dios, todos, casi el 94% dice yo conozco a Dios, aunque es imposible conocerlo completamente, pero lo he buscado, lo he conocido. ¿Cómo te sientes delante de Dios? Aunque hay un porcentaje importante que se siente culpable, un 82,5% dice que se siente amado, cercano. ¿Sí me hago entender? Pero aquí empezamos, y quiero que me detenga la imagen ahí, y aquí empezamos a presenciar un fenómeno muy peculiar, porque se supone que cuando damos todos esos tipos de respuestas deben coincidir con los frutos o los resultados de lo que nosotros creemos. Es decir, yo creo en un Dios, creo en la eternidad, creo en su amor, lo conozco. Eso me debería dar un índice de respuesta
un poco distinto de lo que van a ver acá. Y dice que cuando les preguntamos, ¿haces tu devocional personal a diario? Miren. O sea, de todos los que decían, te amo, I love you Jesus, te amo papito Dios, te conozco, soy cristiano, no tienen relación con Dios a diario. Pero esto no es lo peor, y no se me asuste. Cuando vamos a la siguiente, ¿cuántas veces lees a la semana la Biblia? Solo el 31% de los que dicen creer y ser cristianos la leen todos los días, y lo más triste es el que el 26% de ustedes la leen entre 1 y 2 veces a la semana. Y tal vez leerán un versículo o un salmo. Entonces, cuando yo devuelvo el cassette y pregunto ¿dónde estás?, todos dicen en Cristo. Creo que no es verdad. Hay una distorsión de la realidad. Y si sigo avanzando, lo siento, ¿crees en el arrebatamiento de la iglesia? Todos creen casi todos en el arrebatamiento. Usted sabe qué es el arrebatamiento, ¿no? No es que le da un arrebatamiento, sino que la iglesia es llevada al cielo. ¿Para qué se la lleva a Dios? Porque va a haber un juicio. O sea que los que no se van, ya sabe. Si hoy murieras, ¿cuál crees que sería tu destino eterno? De los que creen y aman a Dios, un 28, casi 30% no sabe qué va a pasar con su eternidad. Y esto es peor. Siendo muy honesto contigo mismo, ¿cómo estuvo tu vida espiritual en el primer mes del año? El 50,3% con pereza espiritual y falta de comunión. El mes donde el día anterior, el 31 de diciembre, Señor, yo me comprometo, Padre, me comprometo en polvo y ceniza a estar contigo, a vivir en santidad, aleluya. El mes después, este es el resultado. Ni siquiera el 50% llega. Ahora, ¿cuántos dicen la verdad de ese 43%? No sé, pero hay un por ciento chiquito que no me dice acá cuánto es. El 6,2% en pecado y desobediencia. ¿Asistes a la iglesia Filadelfia JB? Entonces yo digo, pero aquí se les habla. Es decir, creo que yo no estoy hablando en japonés ni el pastor Abraham habla en chino. ¿O sí? Creo que el pastor es muy claro y todos los que pasamos aquí somos muy claros con lo que decimos. ¿La Biblia suya en qué idioma está? Español. ¿Será que no entendemos? Porque los encuestados, el 82,5% vienen acá. Ahora, hago un paréntesis, aquí hay nuevos, ustedes no entran en este regaño, por decirlo así. Ustedes vienen por primera vez, pero hablo de los demás. ¿Quiénes vienen por primera vez? Hace su mano. Usted no se sienta juzgado hoy. Todos de los demás sí. ¿Hace cuánto tiempo asistes a la iglesia? El 48 hace más de entre 2 y 5 años. ¿Con qué frecuencia asistes a la iglesia? Pueden creer que el 24,1%, 24,3% vienen algunos domingos del mes. ¿Has cursado el discipulado en la iglesia? Bueno, ahí usted ve la cifra. ¿Has hecho el instituto en la iglesia? Esa es la cifra. ¿Cuántos sirven en la iglesia? El 7%, por Dios. El 7% de los 700 sirven en un ministerio. Mi pregunta es ¿por qué los demás no lo hacen? Algunos dirán tiempo, hijos, pero me late que muchos es porque no me siento preparado para. Y la última pregunta es la más triste tal vez de pronto. ¿Cumpliste
en el 2019, o sea, el año pasado, con tus compromisos espirituales de tu carta de fin de año en el 2018, solo el 21% sí, el 44% ni hizo carta ni se propuso nada para con Dios y el 34% no. ¿Dónde estás? Ahora, con base en esto, yo les quiero hacer algunas preguntas. ¿Cuáles son tus frutos hoy de esto que haces acá? ¿Qué muestra tu vida? O sea, yo me hago esas preguntas a mí, pero yo estoy hoy enseñando, así que se las hago a ustedes. ¿Qué pasó con los propósitos del 2018 en el 2019? ¿Vas a hacer lo mismo este año? Cuando una persona, es decir, todos nosotros tenemos una etiqueta, es decir, cuando alguien dice, Tomás Contreras, entonces todos nosotros lo que lo conocemos, ya inmediatamente nos hacemos una imagen de quién es él. Cuando le digo a usted, señora Adriana, señor Jorge, X, apellido X, automáticamente los que lo conocen hacen un escáner, no sé cómo se dice, una cosa de estas, un procesamiento, y salta una imagen. Entonces, el que es incumplido, siempre es incumplido cuando uno dice, el incumplido, y la grosera, sí, el ladrón, el que no paga las cosas. Es decir, todo el que llega tarde, el gritón, la vieja escandalosa. Es decir, siempre todos ante los demás estamos etiquetados. Ahora, ¿cuál es tu etiqueta para los demás? El peleón, el grosero, el que llega de últimas. ¿Crees que eso es bonito? ¿Crees que eso agrada a Dios? Ahora, ¿qué estás reflejando en tu vida? En una iglesia donde se congregan aproximadamente 6.500 personas como es esta, donde se atienden consejerías muy frecuentemente en el año y donde vemos que siempre son los mismos problemas y la gente vuelve a caer en lo mismo. Cuando se hacen entrevistas para ministerios, nos ha pasado en alabanza, y entrevistamos a alguien que puede ser muy talentoso, viene a todos los cultos de la iglesia, grupos y demás, ayunos y demás, todo lo que se haga, y se le pregunta por el área espiritual, siempre empiezan, es que me cuesta orar, pero cuando avanzamos, está fornicando con su novia, viendo pornografía. Entonces yo digo, viene a los ayunos, quiere evangelizar, hasta a veces sirven en la iglesia, están en el instituto, se sabe más Biblia que el pastor, pero y uno les pregunta, ¿y cómo estás? No, sigo en fornicación, en pornografía, tomando. Entonces la pregunta es preferible que usted se vaya al Simón Bolívar y haga un camping y un picnic y haga deporte. O sea, ¿cuánto gasta usted en el año en buses hasta acá? ¿Hay un sentido de coger un bus hasta acá para hacer el mismo? Preguntas más difíciles. ¿Usted qué le estás aportando a la sociedad? Colándose en Transmilenio, no pagando impuestos, siendo bocón, o incluso saliendo aquí a la cafetería y gritando a las personas que atienden ahí porque creen que son sus sirvientes o los sugieres son sus sirvientes. Cuando pides una consejería en la iglesia, y puede haber una excepción por un
un imprevisto de última hora, una enfermedad, algo. Pero ahorita en enero habían programadas un día como 6 consejerías, solo vino una, habiendo 7, y dejaron plantados en ese mismo día 7 líderes de acá, que se vinieron desde Suba, desde el sur, desde el occidente hasta aquí para atender tu cita que confirmaste el día anterior. ¿Es justo eso? Pero lo hacemos, iglesia. Es triste ver en la alabanza. Ahora, nosotros, bueno, yo por lo menos no me ocupo en verlo a usted cuando yo canto acá. Pero a veces hay muchos ojos y nos cuentan que hay personas, y no hablo de los nuevos que no conocen de Jesús, sino hablo de personas que llevan tiempo acá. Más caliente es un témpano de hielo. O sea, para Dios no hay ni manos, ni corazón, ni boca. Entonces, estar en Cristo es una farsa total. Y si eso es así, ¿estás convencido de hacer lo correcto? Es decir, ¿estás convencido de venir hasta acá, sentarte, escuchar 2 horas, media hora de alabanza, 1 hora y pico de la palabra? Ahora la iglesia ofrece herramientas, grupos de jóvenes, a los cuales no viene ni el 10% de los jóvenes que sé que vienen acá. Vienen unos 300 exagerando. Y no me da vergüenza decirlo. A los grupos de familia de contacto no venían ni el 10% de ustedes, ni el 5%. Solo cuando había comida y juegos. Es decir, la iglesia hace todo para ayudarlos. La iglesia ha hecho de todo para discipularlos gratis. Pero la iglesia sigue en un letargo que los va a llevar a la muerte, porque separados de mí. Ahora yo les pregunto, ¿creen en el arrebatamiento? Sí. Pero no me digan nada, no me aplaudan ni me digan nada, porque en este momento yo quiero es que usted piense lo siguiente. Si tu vida es la misma del año pasado y del 2018 y más, ¿para qué gastas tus esfuerzos en algo que al final no vas a asimilar, ni valorar, ni aplicar en tu vida? ¿Estás convencido de estar aquí? ¿De venir, estudiar, servir, congregarte? Si crees en la persona de Dios, atención a esto, y en su palabra, y por cierto dices conocerlo, si crees en el rapto de la iglesia y todo lo que conlleva este suceso, según los frutos resultantes de tu vida espiritual, ¿qué estás esperando? ¿El juicio final? Porque ciertamente la vida eterna no es algo que parezca que estés esperando. Es decir, el modo de vida que tú llevas, hoy yo soy como el doctor, el médico, y tú eres el paciente. La forma en que estás viviendo, querido hermano, te lo digo con amor, con respeto, indica que estás esperando el juicio final. No seamos tan drásticos. Estás esperando que te decapiten en la gran tribulación o te torturen. Por eso es que madrugas todos los días, comes, te vistes, pues para vivir. Pero ¿para qué vives? Si crees en Dios, si va a haber un final. Es decir, estudio una carrera, ahorro durante todo el año para viajar y comprar una casa, sostener a mis hijos. Ok, ¿estás consciente de que esa vida va a acabar algún día? Sí, muy bien. En la vida que llevas de desorden, de pecado, de liviandad, ¿sabes que pronto hay un rapto? Sí, listo. ¿Sabes que estás seguro de tu salvación? No. Ok, entonces ¿qué va a pasar? Entonces la persona piensa, bueno, me voy a quedar 7 años acá, 3.5 de media tribulación y los otros 3.5 de terrible tribulación, donde puedo morir por decir que amo a Jesús, pero si soy muy cobarde, me espera una eternidad en el infierno. Porque separados de mí, nada podemos hacer. No hay otra. Es lógica simple. O eres o no eres. O sea que para muchos el resultado final de la encuesta es: vine 675 domingos a la iglesia en mi vida,
de los cuales no pasó nada. Y más triste, lo digo con dolor, porque conozco jóvenes que vienen a jóvenes, voy a nombrar un caso, los cuales sé que han ido a cursos o a estudios bíblicos profundos de cosas así, se han discipulado acá, y verlos en fotos en una taberna o con la novia fornicando, cosas así. Pero verlos el domingo aquí en el llamado, levantando las manos, dándome golpes de pecho. Y pasan acá. Entras a las redes sociales y te encuentras la foto. Conoces. Eso quiere decir que estás cerca de Jesús. Cerca. O sea, acá. Cuando hay un terremoto o un huracán, no me sirve estar cerca del refugio, porque me puedo herir, me puedo morir. Me sirve estar dentro del refugio. De hecho, la palabra lo dice en el Salmo 91. Dice, el que habita la sombra del Altísimo, el que habita. Sí, se lo sabe, yo sé que se lo sabe, pero piensa, el que habita, diga conmigo, no el que está cerca al refugio. Dice acá, el que habita a la sombra del Altísimo se acoge a la protección del Todopoderoso. Noé no se salvó por estar cerca del arca, o por conocer del arca de Noé, o por construir el arca. Se salvó por entrar al arca. Entonces, yo lamento, cuando estaba escuchando la alabanza adentro, pues yo vi a la iglesia muy feliz. Y de hecho, Lady estaba súper, wow, aleluya. Y yo dije, rayos, la palabra está fuerte hoy. O sea, la iglesia viene contenta y va a salir apachurrada. Pero y si volvemos al pasaje principal en Génesis capítulo 3, versículo 8 al 9, esta vez en la Reina Valera, dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y vio el hermanito que el pecado era muy chévere para cometer. Vio que llegar tarde, pecar, era muy deleitoso para comer. Y dice, y que era agradable a los ojos. Muchos están hoy con su amante aquí sentados, con el cigarrillo ahí, con las groserías aquí, aquí y acá. Y seguro van a salir ahorita y al hermano de la cafetería, ujier, al señor del bus, esa va a ser las palabras de bendición. ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué hacer más grupos de contacto? ¿Para qué hacer más reuniones? Instituto, jóvenes. ¿Para qué? Pues yo les digo ¿para qué? Bíblicamente Jesús le predicó a multitudes. Y de esas multitudes, solo las mujeres y Juan estuvieron en la cruz. La parábola del sembrador. El sembrador salió a esparcir sus semillas. Pero solo hubo unas que dieron fruto. ¿Cuál es la realidad? Yo no sé quiénes de aquí son salvos. No me interesa y no es mi deber. Pero que todos van a llegar al cielo, si las cosas van como van, no. Entonces, ¿qué puedo decir yo para yo no hablo de los que no creen en Dios, porque el que no cree, pues no cree. Pero hablo para los que responden, creo en Dios, soy cristiano, voy a la iglesia, amo a Dios. Miren, que si la salvación se pierde o no, eso en realidad no nos debería importar. Sí, es un punto teológico, pero a ver, si eso lo condiciona su forma de vivir, entonces no piense en eso, viva para Dios, como si se perdiera la salvación.
Así no se pierda finalmente, pero viva como si fuera así. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y aquí hay algunos que no están ni cerca, porque se han escondido. Porque como dice en Génesis capítulo 3, y escucharon a Dios y se escondieron en los árboles. Ahora, ¿por qué me escondo? Si lo que comí el fruto era agradable a los ojos y bueno. Hay pastores que usted es muy exagerado. Dios nos prohíbe ir un viernes a una fiesta, a una rumba, o acostarme de vez en cuando con una mujer que no es mi esposa. Ya. Listo. Es malo. Los que son esposos, ¿hay un permiso cada viernes para hacerle infiel a tu esposa? Porque es viernes. Entonces, lunes a jueves soy fiel a mi esposa, pero el viernes no. Y el domingo vuelvo a ser fiel. Con Dios es igual, no. Cuando tú tienes un vaso de agua y le echas una gotica de veneno, todo el vaso está envenenado. Ay, es que tiene una gotica de veneno. La gotica de pecado no es aceptable en un cristiano. Ahora, todos pecamos, sí. Cuando yo me encharco el pie sin querer, es una cosa, pero cuando me meto en el barro a nadar, es otra cosa. Y siento que muchos de aquí tienen una piscina de lodo en sus corazones. Así que lo que queda esperar es un fuego ardiente. Yo soy de los que siempre he dicho, porque me pasó una vez, traté de evangelizar a una compañera en la universidad, le hablé del infierno primero, la pobre salió espantada. No le hablé primero de Dios, de Jesús de la gracia. No debe ser salvo por miedo a no ir al infierno. Es que, a ver, muchos pasan al frente para no estar en una perola con aceite quemándose en la eternidad. Y creo que esa es la razón de que muchos pasen acá y pidan perdón por sus pecados. Muy triste, porque la razón debe ser: amo a mi Dios y quiero estar con Él. Esa debe ser la razón del arrepentimiento, no simple el hecho de no quemarme. Sí, quemarme es horrible, pero que esa sea la razón de escoger el camino de Cristo, muy frustrante eso. La razón debe ser escogerlo a Él. Pero esa no es la razón tal vez de muchos. Así que el resultado final va a ser fuego eterno, separación de Dios. Y tú eres consciente si estás en Cristo, o estás cerquita, o estás lejos, escondiéndote. Pero solo los que están en Cristo vivirán. Amén. Hay un montón de versículos que yo normalmente pongo en las prédicas, como es el Salmo, que no lo voy a leer, 139, que dice: ¿a dónde iré de tu espíritu? Es decir, escondernos de Dios es imposible. En primera de Juan 2, 24 al 29 nos dice la palabra: ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Iglesia, a ver, usted está aquí. Esto no es de un político que dijo esto, pero ¿usted está aquí porque quiere? O sea, ¿realmente usted está sentado aquí porque quiere estar acá? O sea, sí. Porque creo que es muy harto escuchar a alguien regañándolo a uno cada 8 días para no hacer caso. Pero yo los veo muy contentos a ustedes acá. Pero ¿para qué venimos entonces si no vamos a aplicar lo que se nos enseña? O sea, ¿y dónde debería empezar el cambio de la sociedad? Por la iglesia. Cuando organizamos ayunos, oración, grupos de contacto de jóvenes, un 5 o 10% responden. Cuando el pastor dice conectémonos en la madrugada, se conectan ahora 1,000 algo, 2,000, no sé cuántas,
pero no 6,000 teniendo internet en casa. Usted se puede conectar 10 minutos, porque a veces tiene que trabajar temprano, pero se conectó a orar. El discipulado es gratuito. El instituto tiene un costo, pero el discipulado es gratuito. Y uno pregunta, ¿cuántos se inscribieron? ¿Hoy hay inscripciones de discipulado? Bueno, Dios le está diciendo algo. El 31 de diciembre de este año nos vamos a dar cuenta cuántos hicieron dieta y ejercicio, ahorraron, estudiaron inglés, de verdad, pero también cuántos produjeron frutos dignos de Dios. No queremos ver una iglesia llena porque sí. Voy a hablar a nombre de los líderes, de los servidores, de los pastores. Para nosotros es un deleite servir. ¿Quién sirve aquí en la iglesia? Muy bien, es una bendición, pero es una frustración cuando hacemos cosas y la gente no responde. Cuando uno se mata un año discipulando jóvenes y luego los ves en diciembre fornicando, sabiendo. Ahora, para uno ir a fornicar, uno sabe, es decir, uno tiene que ir y coger un bus, llegar a la casa de la novia, no están los papás y fornicar. No es algo que, me voy a caer. O sea, tú puedes llamar a tu mentor, tú puedes escribirle, mentor, fulano, estoy a punto de caer, acabo de caer. Pero ¿qué es eso de cristianos que caen y caen y caen y caen y caen? Y ese es su modo de vida. Y algunos sirviendo. Entonces no estás en Cristo, es que ni cerca estás. Por lo cual el cantar lindas canciones como Jesús el mismo ayer y todo eso van a quedar en la nada cuando estés frente al tribunal de Cristo o ante el juicio del trono blanco. Vuelvo a preguntar, ¿quién cree en el arrebatamiento y la eternidad? Entonces, ¿qué vas a hacer? Porque así no vas a llegar a ningún lugar. Solo a un lugar, y es separación de Dios. Ya es tarde. Y por último, Apocalipsis 3, 11 al 13. Hay una bendición, iglesia, para los que escuchan. Es la promesa a la iglesia de Filadelfia en las cartas a las iglesias en el libro de Apocalipsis. ¿Se acuerdan que la iglesia de Filadelfia, no esta, sino la de la época de la Biblia, era una iglesia, fue la única en la cual en Apocalipsis Dios no le hace una reprensión? A todas las demás les dijo sinvergüenzas, corríjanse, pero a la iglesia de Filadelfia no. Entonces le dice esta promesa, vendré pronto. Y ahorita todos ustedes en coro, amén. Aleluya, Maranata. Todos empiezan a gritar así. Pero el Señor dice, no más palabras, más hechos. Y dice, sigue fiel como hasta ahora y nadie te quitará tu premio. Dios le dice esto a los que están en Cristo. El que salga victorioso, esto es como un reality o algo así, el que salga victorioso al final será como una columna en el templo de mi Dios y permanecerá siempre allí. En él escribiré el nombre de mi Dios y de su ciudad, la nueva Jerusalén que bajará del cielo, de donde está mi Dios. También escribiré sobre él mi nombre nuevo. Y recuerda, oigan bien lo que el Espíritu dice a la iglesia. Eso es todo lo que Dios quiere decir. Bajemos las luces, cierren sus ojos, por favor. Algunos venían súper contentos. Hoy, empezó febrero. Hoy hizo sol. Algunos venían así. Bajé 10 kilos. Aprendí a decir hello en el curso que pagué. Lo lamento, iglesia. Es decir, en el otro servicio que la alabanza sea alegre también.
pero es necesario decir esto. Ahora, el primer mes de este año, enero, pareció el fin del mundo. Casi hay una tercera guerra mundial, una epidemia mundial, terremotos, y no me acuerdo qué más cosas pasaron, pero fueron muchas. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera sido el rapto? Yo me imagino todos golpeando esta puerta, queriendo entrar acá a orar, al ayuno, o no sé, pidiendo consejería. Se encuentra la hermana Olguita, la hermana Mariate, la hermana Esmeralda, el hermano Jorge. ¿Se encuentran? No, ellos se fueron al cielo. Ay, no, necesito una consejería, por favor. No, ya no hay consejerías. ¿Quién le puede dar la consejería a alguno de los que se quedó acá? Pueden sellar la iglesia, pueden hacer esto como un lugar de concentración. No sé qué va a pasar con este templo antes del gran terremoto final, que esto se va a caer, o sea, qué pesar. Y aquí va a llegar mucha gente, el ejército, seguramente las iglesias, los auditorios los van a coger el gobierno y van a hacer el proceso de selección, marca de la bestia, ejecución de creyentes. Y luego va a haber unas catástrofes, van a destruir todo, sus ahorritos, su casita, todo eso, todo lo que usted hizo, el ejercicio, el estudio de inglés, la carrera, el técnico, la especialización, la maestría, el doctorado. No le va a servir. Solo una cosa le va a servir a usted, es que hoy tome una decisión. Póngase en pie, por favor. Es una palabra durísima, muy dura. No creo que haya edad para entender esto. Es decir, los jóvenes de 14 y 15 me están entendiendo, sé que sí. Y los abuelitos de 80 y 90 años que están aquí, sé que me están entendiendo. Por ende, los que están en la mitad me entienden. Esto no es un juego. Nosotros queremos hacer iglesia de verdad. Discipular, predicar, aconsejar, consolidar. Esta gente que pasa aquí al frente está invirtiendo su vida para hablarles de Jesús. Cuando usted simplemente viene aquí por un evangelio o a darse un golpe de pecho y mañana está en la taberna robando, evadiendo. Padre, ayúdanos a hacer iglesia de verdad, porque separados de ti no podemos hacer nada. Queremos estar en el tronco, metidos ahí. Alce sus manos y dígale. Pídale perdón. Yo no puedo decir por qué perdón. Pide perdón usted. Usted mismo puede decir por qué perdón. Yo lo hago en mi lugar secreto, pero usted dígale al Señor por qué. Pero es un perdón. Señor, perdóname, Padre. No, es un perdón de verdad. ¿Sabía usted para qué alza sus manitos? Para darle a Dios su corazón, su alabanza, buscarlo a Él. No así porque le toca, porque es la costumbre farisea del cristianismo. Cierra los ojos, alce las manos, párese, siéntese, diga amén, aleluya. No más fariseísmo, por favor. No me importa saber cuántos evangelios te sabes. No me importa saber cuántos compendios has leído. No me importa saber cuántas doctrinas conoces. Me importan los frutos. No me importa en cuántos institutos bíblicos estudies. Me importa el fruto del corazón, dice Dios. Si hay alguien que reconoce hoy que está separado, no me importa cerca o lejos, separado de Cristo, hoy es el día, no para fingir acá, ay Señor, no, para que usted de verdad nazca de nuevo hoy. Pasen aquí al frente todos, no me importa si pasa una multitud o pasan dos, pero pasen acá los que están separados de Él hoy. Y el Espíritu Santo empieza a convencer ahora mismo de pecado, de justicia y de juicio.
Si tú entendiste esta palabra, iglesia, si la entendiste, tienes que pasar públicamente, no para que usted pase delante de mí, mire, yo me hago acá, para que públicamente reconozcas tu falta con Dios. Allá arriba igual, pueden pasar al frente. Un llamado a la iglesia liviana, a la iglesia tibia, la iglesia farisea, la iglesia religiosa, la iglesia que miente, todos. Y si no cabe, la gente en los pasillos. Pero nomás con el hecho de salir de mi silla y decir soy culpable, esto lo merezco, estás reconociendo delante de Dios tu condición. Y si esto se llena y no cabes, pues hazlo en tu puesto. Oh mi Dios, esta canción dice: oigo una voz llamando a lo lejos a una generación en los últimos tiempos. Pero ¿qué dice? ¿Acaso alguien oirá y se levantará para atender tu llamado? El llamado que Dios está haciendo. Oigo el clamor de una iglesia santa que se levanta hoy como novia ataviada y dice: heme aquí, Señor, regresa pronto, hoy vuelvo al primer amor. Padre, perdón, Señor. Perdónanos, Señor, por favor. Solo te causamos vergüenza, Señor. Solo desperdiciamos la gracia como si fuera algo barato. Señor, yo quiero ir al cielo. Ayúdame, por favor. Y sabes, iglesia, Dios pone obreros en la obra del reino de Dios para ayudarte. Los grupos de jóvenes, hay mentores que te pueden ayudar a mantenerte en el camino. El discipulado, los grupos de contacto, la consejería de la iglesia, las mañanas de oración. No hay excusa de que no tienes quien te ayude. En Filadelfia JB siempre va a haber alguien que te pueda ayudar. Despierto estoy, prepárame, Dios, vestiduras limpias llevo en mí. Cristo vuelve, regresan por mí. No tardes, mi Dios, Cristo vuelve. Padre, hoy en el nombre de Jesús, todos los que están aquí al frente levanten sus manos. Hoy pedimos perdón por nuestros pecados. Yo oro como si fueras tú que estás acá al frente. Me arrepiento, Señor, de corazón de todo lo malo que he hecho. Esto, lo otro, esto. Lo digo, Señor, porque es la manera, Padre amado, de poder hoy presentarme delante de ti, Señor. Hoy, Señor, te pido para que en el nombre de Jesús tu sangre preciosa me lave. Hoy acepto, Señor, a tu Hijo amado Jesús en mi corazón de verdad, no de mentiras, de verdad, Señor. Perdóname, por favor. Ayúdame, Señor, a cambiar. Injértame en la rama, en el tronco que es Cristo, porque separado de ti nada puedo hacer. Perdona mis pecados y hoy recibo la vida eterna, la verdadera vida eterna en Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien puede darle un aplauso a Dios? Si hay alguien de aquí
Si hay alguno de ustedes que es la primera vez, no la 20ª vez, la primera vez que pasa aquí al frente, hay unas personas con chaleco rojo que se van a hacer a este lado. Por favor, vaya con ellos, les van a orar por ustedes. Si es la primera vez, los demás pueden volver a su puesto y vamos a terminar adorando a Dios. Levante sus manos. Y hoy, Señor, clamamos y creemos en ti, Jesús. Alce sus manos. Ya sabe para qué las alza. Cierre sus ojos, no se distraiga. Amén. Oh, Señor. Oigo una voz llamando a lo lejos a una generación en los últimos tiempos, pero ¿acaso alguien oirá y se levantará para atender tu llamado, mi Dios? Oigo el clamor, dígalo. Vamos, dígalo usted, fuerte. Listo, eso. Descenderás en solo un instante y nos levantarás con voz de arcángel, pues tu trompeta sonarás y nos transformarás para llevarnos contigo por siempre. Se acerca ya el tiempo de tu regreso. Sucederá, aunque el mundo lo niegue, es cierto. Soy hijo de la luz, te pertenezco y me aferro a tu promesa. Vamos bien fuerte, dígalo. Listo estoy, velando por ti. Estoy esperando que vuelvas por mí. Despierto estoy. Prepárame, Dios, vestiduras limpias llevo en mí. Cristo vuelve, regresa por mí. No tardes, mi Dios. Cristo La palabra Maranata significa en arameo, Cristo vuelve. Por eso hoy lo proclamamos, alzamos nuestras manos. Decimos, Señor, si soy capaz de cantar esta canción es porque sí estoy listo, porque quiero que regreses. Cristo vuelve, vuelve pronto por mí. Estoy esperando que vuelvas por mí. Despierto
estoy. Prepárame, Dios, vestiduras limpias llevo en mí. Listo estoy. Esperamos por ti. Hoy me uno a Cristo Jesús. Aleluya, dése fuerte aplauso al Señor. Si usted lo cree, usted lo recibe en su corazón. Iglesia, Dios los bendiga. Sé parte de nuestra iglesia digital. Visítanos en www.iglesiafiladelfiajb.com. En Facebook y YouTube, encuéntranos como Iglesia Filadelfia JB. En Instagram y Twitter como @FiladelfiaJB.